con especialidad en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Sociología por la Tulane University, en Ciencias Políticas por Massachusetts Institute of Technology. Es integrante del área de estudios de la globalización. Trabaja temas relacionados con el federalismo, la democracia, el neoconservadurismo y la justicia internacional. Es profesora, tutora en posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es autora del libro Justicia Internacional, Ideas y Reflexiones, es coautora con León Bieber de Regionalismo y Federalismo y coordinadora junto con Julián Castro Rea de El Nuevo Federalismo en América del Norte. Entre sus artículos destaca Viejas y Nuevas Discusiones en torno al federalismo, desde el sur, Visiones de Estados Unidos y Canadá, desde América Latina a principios del siglo XXI, publicación de la cual es coordinadora. Publicación Globalización y Desarrollo, el contexto internacional en la serie Cuadernos de América del Norte, y Conflicto y Cooperación en las Relaciones Internacionales en Norteamérica, revista académica. Fue directora del CISAN de agosto de 1997 al 2001 y de la revista Voices of Mexico de agosto de 1995 a agosto del 2001. Obtuvo los premios Sor Juana Inés de la Cruz en 2007 y es mérito APA-UNAM 2014. Sin más, le cedo la voz a Vasconsuelo Márquez. Tienes 15 minutos. El federalismo es la organización política que se adopta en los Estados Unidos para solucionar el problema del orden. Una vez que las 13 colonias ya habían experimentado con la Confederación y había resultado fallida, no se logró superar con la Confederación la incertidumbre, la decadencia económica y la anarquía con la que se encontraban los nuevos estados. Fue en Estados Unidos donde se logró por primera vez un pacto federal, aceptado por todos los estados de la Unión en términos de igualdad, sin importar su tamaño, lo cual posibilitó la negociación entre los estados. Esto se ve expresado en su Congreso, donde a cada entidad federativa, por más pequeña que sea, la representan 2 senadores con las mismas atribuciones. Lo anterior expresa el principio fundamental del federalismo, según el cual cada estado tiene los mismos derechos e importancia en relación con los demás. Shetland define el federalismo estadounidense como el principio por medio del cual se distribuye territorialmente el poder entre el gobierno federal y los estados. También se instituyen contrapesos mediante la separación de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Una democracia que solo se expresa en el nivel nacional sin la participación de los gobiernos locales es meramente nominal, ya que en última instancia se ejerce el control total de la sociedad desde arriba y solo mediante las redes de lealtades hacia los distintos niveles de gobierno los grupos pueden expresar sus intereses. Se puede decir que el federalismo está atrapado en su propia paradoja. Si se le concede demasiada autonomía a los estados, se puede desintegrar, y si la limita excesivamente, pierde su sentido. Los federalistas reconocen que existe tensión entre los distintos niveles de los poderes, pero consideran que precisamente esto protege el sistema. Y no se olvidaba de evitar la concentración del poder en cualquiera de sus ámbitos. Parafraseando a Thomas Paine, si los hombres fueran ángeles, no se necesitarían gobiernos. Por lo tanto, establecen pesos y contrapesos a todos los niveles. Entonces, el gobierno federal se divide en 3 poderes que se vigilan mutuamente y a la vez, a nivel local, se vuelve a crear esta separación de poderes entre el gobernador, la asamblea local y los tribunales regionales o de circuito. En esta compleja infraestructura institucional en los Estados Unidos, se facilita que hasta un juez de nivel local
puede supervisar el abuso de poder del presidente de la República. Fue el caso de Watergate. Es importante recordar que el federalismo estadounidense surgió acompañado del liberalismo y la democracia, prácticas que existen en ciertas colonias ya en la época de la corona inglesa, como resultado de la influencia de las ideas de Locke. Se entretejieron a partir de su independencia de un modo particular que dio como resultado el experimento político más de avanzada que constituyó a los Estados Unidos, la primera democracia liberal, representativa y federal. El federalismo hace hincapié en los beneficios de contar con distintos centros de poder dispersos con el objetivo específico de proteger las libertades individuales y está basado en la idea de un contrato consensuado. Las instituciones creadas por los hombres protegen a las sociedades de los abusos del poder. El principio federalista se preocupa más por defender los derechos de los débiles frente a los fuertes, de las minorías frente a las mayorías, los de los gobiernos locales frente al federal. No acepta la premisa de que por definición las mayorías tienen la razón, como dice la democracia. Por el contrario, desconfía por sistema de los juicios de mayorías muy grandes y son los grupos pequeños los que deben atenderse. El federalismo establece un proceso mediante el cual, ante los conflictos, resulta necesario negociar. Contiene intrínsecamente la idea de que las personas deben ceder algo para obtener algo de lo que desean. Esto resulta necesario para poder llegar a una solución. No todas las democracias deben ser federalistas, pero todos los gobiernos auténticamente federalistas sí deben ser democráticos, en el sentido de que alientan y permitan que ambas o más posiciones en un conflicto sean tomadas en cuenta. A través de la negociación, el federalismo ayuda a resolver los conflictos que surgen al promover un marco conceptual que permita incluir en la toma de decisiones a los distintos actores, los niveles de gobierno, las asimetrías y las respuestas locales a los movimientos globales. Se puede decir que el principio federalista conlleva un compromiso por alcanzar el bien común. Esto nos lo dicen Wedin y Fenner. Aunque el contenido de este último no está establecido de antemano, sino que debe ser descubierto por las partes. En el sistema de la democracia federal representativa en los Estados Unidos, los pesos y contrapesos, checks and balances, ideados por los federalistas, siguiendo a Montesquieu, han sido fundamentales a lo largo de la historia para controlar la concentración de poder. El presidente tiene el poder de vetar leyes aprobadas por el Congreso. Por otra parte, el Congreso tiene la función de aprobar o rechazar nombramientos fundamentales de la administración del presidente. Ratifica los tratados del presidente y solamente el Congreso ratifica la declaración de guerra. La Suprema Corte juega un papel fundamental en tanto que se vuelve el árbitro entre los distintos poderes al decidir si alguno de ellos está violando la Constitución. Este mismo equilibrio entre las tres ramas se buscó a nivel de los estados, donde el gobernador, el Congreso local y las cortes o tribunales locales se supervisan entre sí. El federalismo busca dar los mismos instrumentos a los gobiernos locales, dotándolos de instituciones que funcionan como pesos y contrapesos. De suma importancia es el contrapeso que los estados pueden hacer a su vez al gobierno central, expresando la existencia de dos niveles de organización político-territorial en el país: el gobierno federal y los gobiernos locales, cada uno en el ámbito de su soberanía para las distintas funciones que le corresponden. Existe, por una parte, la ley federal, que rige a los 50 estados, y por otra parte, las leyes locales que cambian de estado a estado. Es decir, se creó una arquitectura federalista dentro de la cual los distintos ámbitos del gobierno tienen que actuar y donde todos ellos se encuentran supervisados entre sí, configurándose así un cierto equilibrio político para evitar
que cualquiera de los poderes políticos intente concentrar el poder en una de las ramas de gobierno. Los estados son soberanos e independientes. La Constitución establece claramente las funciones que tocan al gobierno federal y todas las demás son tarea de los gobiernos locales, aunque también existe la cláusula de supremacía que da mayor autoridad a las leyes federales. Es decir, que cuando surge un conflicto entre una ley local y una federal, la ley federal tiene prioridad. Toca a la Suprema Corte el establecer si se aplica o no la cláusula de supremacía cuando se da un conflicto entre la legislación estatal y federal. Pero, ¿por qué hoy en día... Oye, ¿me puedes decir cuando me falten 5 minutos? ¿Por qué hoy en día resurge la relevancia del federalismo cuando analizamos la situación actual en los Estados Unidos? 2 puntos, la llegada de Trump a la Casa Blanca. El presidente Trump quiere llevar a cabo grandes cambios, por lo que ha recurrido a emitir un gran número de órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas son órdenes que da el Ejecutivo al gobierno, que se traducen en políticas públicas y tiene carácter de ley, pudiéndose llevar a cabo sin requerir de la aprobación del Congreso. Por tanto, dan poder discrecional al Ejecutivo. Curiosamente, Trump criticó fuerte a Obama por emitir tantas órdenes ejecutivas, pero Obama se vio obligado a hacer esto porque tenía el Congreso republicano, cuya estrategia era bloquear sus iniciativas a toda costa. En contraste, Trump cuenta con mayoría republicana en ambas cámaras y, sin embargo, ha recurrido a esta misma estrategia de emitir órdenes ejecutivas. Esto le da autoridad para hacer importantes cambios sin tener que recurrir al apoyo del Congreso, lo que nos lleva a asumir que los pesos y contrapesos del sistema estadounidense se verán muy limitados en la presente administración. El Congreso tiene dominio republicano y la Suprema Corte está formada por 5 ministros conservadores y 4 liberales, lo que nos permite imaginar que tendrá un rol muy limitado como contrapeso. Bueno, de alguna forma el tiempo se me va, o sea que aquí trataré más o menos de decirles. Lo interesante que ha pasado es que los estados son los que están dando una lucha a esta idea del presidente Trump de lanzar órdenes ejecutivas y llevar a cabo lo que él quiere hacer, que es como borrar la imagen del presidente Obama y echar todas estas cambios que hizo el presidente Obama. De alguna forma, fíjense, cuando sale lo de DACA, la orden del DACA, y que él la suspende, los estados de Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Iowa, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Virginia han presentado demandas de acción civil contra el presidente Trump. Y en el caso concreto de DACA, ¿se acuerdan que la fecha límite era el 5 de marzo? Pero el Congreso no ha hecho nada. ¿Por qué el Congreso no ha hecho nada? Porque el presidente pide que se dé el dinero, los recursos para el muro, digamos. Entonces, los congresistas no han llegado, pero están en contra de que se quite este programa DACA. Y ya hubo una corte de California que paró porque dijo que argumentó mal, falsamente, el presidente Trump y que no puede regresar a los Dreamers. Entonces, y por otro lado ya se pidió que la Suprema Corte vea esto, o sea que por lo menos en un año esto se va a parar. Como ustedes también recuerdan, el caso de que quiso limitar la migración de los de países musulmanes también fue parado por las cortes. También la otra caso que hubo es que el presidente dijo que iba a quitar el apoyo a los estados o a las ciudades que fueran santuarios. Y es decir, que las ciudades santuarios son las que dicen nosotros no vamos a ayudar
a los oficiales de migración para deportar, y por otro lado sí vamos a dar servicios de salud o médicos o de educación a los inmigrantes. Y sin embargo también ya hubo esta respuesta de los estados, y están demandando al presidente, y dice que no tiene la autoridad de quitarle estos recursos económicos. Entonces, muchos gobiernos locales han iniciado su lucha. También en caso del medio ambiente, por ejemplo, el estado de California está en contra de que el presidente se haya salido del Acuerdo de París, y están diciendo que aquí en ese estado van a seguir las medidas conforme a esto. Pero sin embargo, no debemos tampoco de cantar victoria, porque no quiere decir que lo van a lograr. Muchas veces puede ser que a lo mejor haya medidas económicas que los haga, por ejemplo, a los coches que están poniendo filtros para no contaminar tanto. Si en otros estados pueden contaminar, pues se van a ir a otros estados a hacer su producción. Entonces, lo que sucede en el federalismo, que es muy importante, es que no necesariamente va a ser una posición positiva, puede ser también una posición negativa. Por ejemplo, de hecho, como hay una mayoría de gobernadores republicanos y de asambleas republicanas, lo que hicieron desde que llegó Obama a la presidencia es hacer gerrymander, que lo que hicieron ahí fue que para que los negros y los hispanos no pudieran votar tan fácilmente, hicieron cambios, hicieron formas para que de alguna forma se limitara su voto. Entonces vemos como en ciertos estados la reacción es una reacción que puede ser hacia el bottom. Se dice que en el federalismo o te puedes ir para arriba, es decir, ser más democrático, más proteger los derechos, o te puedes ir hacia abajo. Decir, por ejemplo, a mí no me importa que en mi estado contaminen, vénganse para acá, siempre y cuando haya estas 0 minutos. Bueno, de alguna forma creo que los que creemos en el federalismo, vemos en este federalismo, en esta acción de los estados. Si ustedes ven en el Tratado de Libre Comercio que se va a ver posteriormente, también han sido los estados los que están diciendo, bueno, aunque sean estados que aparentemente votaron por Trump, se están dando cuenta que quitar el Tratado de Libre Comercio los va a afectar directamente, ¿no? Entonces, vemos que son estos agentes locales los que realmente pueden tener una posición interesante en esta situación. Pero, sin embargo, nada más me gustaría terminar, porque yo estaba muy positiva de decir, bueno, están funcionando los pesos y contrapesos, y ahí ya vayan, aunque tengo el temor por este dominio que existe de los republicanos en todas las áreas. Lo que va a ser fundamental van a ser las elecciones de medio término, ¿no? Que si allí el presidente, si realmente todos los grupos de mujeres, de jóvenes que están en contra de las armas, de todo esto, van a votar, pueden poner un verdadero peso y contrapeso a él. Pero les dice, sin embargo, o sea, aunque tengo yo esta esperanza del federalismo, me gustaría nada más terminar con esto. Sin embargo, hay autores como Levitsky y Ziblatt que en su libro titulado How Democracy Died nos advierten sobre las amenazas de que los pesos y contrapesos no sirven cuando se han perdido. Nos dicen que las instituciones no son suficientes. Las dos normas básicas son tolerancia mutua y autolímite para abusar de las prerrogativas institucionales. O sea, él dice que en Estados Unidos hay estas dos normas básicas, que es tolerancia mutua, o sea, no ves al otro como tu enemigo a muerte que quieres destruir, ¿no? Y prerrogativas institucionales, es decir, el presidente, aunque puede hacerlo legalmente, no abusa de esto. Sin embargo, vemos que ahorita Trump está hablando de que se puede perdonar a sí mismo, o sea, es lo que está hablando. Y argumentan que el debilitamiento de estas normas se basa en una gran polarización de la sociedad, una que va más allá de diferencias en políticas y llega a un conflicto existencial sobre raza y cultura. Este es el verdadero problema de Estados Unidos. O sea, Trump no es el que está causando todos estos problemas que nosotros vemos. Él es un síntoma de esta sociedad polarizada que existe en Estados Unidos por una
sociedad imaginaria, por una comunidad imaginaria que es muy diferente de los republicanos y de los demócratas, que tiene que ver con la raza y la cultura. Es la extrema polarización lo que puede matar a la democracia. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Consuelo Márquez. Les pido una disculpa por ser tan tajante con los tiempos, pero yo creo que lo importante también es recibir preguntas y comentarios de los participantes. Entonces estamos organizándonos para después de escucharlos, de platicarnos un poquito de lo que ya está publicado en esta revista, podamos discutir, intercambiar ideas con los aquí presentes, ¿no? Entonces, a continuación les presento a Jonathan Rosen. Él es profesor de justicia criminal en la Universidad de Whole Family University de Pensilvania. Es maestro en ciencias políticas por la Columbia University en Nueva York y obtuvo su doctorado en estudios internacionales por la Universidad de Miami. Sus intereses de investigación se enfocan en los temas de seguridad nacional, política exterior de Estados Unidos, narcotráfico, crimen organizado y política latinoamericana. Cuenta con una amplia publicación en relación a estas temáticas. Les cedo la voz y le doy también 15 minutos. Gracias, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a Roberto, al Cizán, a Eric Montoya. A cualquier pregunta que ustedes tengan, el doctor Bagley va a contestar las preguntas difíciles. Eso se llama chantaje emocional. Este tema es muy complicado, el terrorismo. Y escribimos una revista y otra vez muchas gracias por la invitación. Es un montón de trabajo organizando estos eventos, entonces es un gran honor estar aquí con ustedes. Lo que vamos a hablar sobre, queremos explicar el terrorismo en Estados Unidos y en el artículo tocamos y hablamos sobre un tema que es muy complicado, la política pública de Estados Unidos, pero hablando de la marihuana y la legalización. Y Bruce va a hablar un poco más, el doctor Bruce Bagley va a hablar un poco más sobre la guerra contra el narcotráfico y qué es lo que hemos visto, qué es lo que sucedió, qué es lo que va a pasar, qué vamos a ver. Pero al final de cuentas en Estados Unidos tenemos la marihuana medicinal, es legal en 29 estados y Washington. En 8 o 9 estados es legal. Si tú andas en Colorado puedes meterte donde sea y comprar marihuana y no es ilegal. Pero en la ley federal es ilegal. Entonces es un poco complicado, ¿qué es lo que vamos a ver? Y la verdad no sabemos. En el artículo tenemos algunos, vamos a predecir, pero al final de cuentas hemos visto en Estados Unidos, que es un país de 50 estados, que todos son diferentes, pero hay un choque. Y hemos visto con Obamacare, hemos visto con cambio climático, que los estados son diferentes. Texas no es California, Alabama no es Nueva York. ¿Sí? Mississippi no es Pennsylvania. Y al final de cuentas ha sido muy difícil porque tenemos que entender las dinámicas y algunos detalles. Entonces, como México tenemos un sistema federal. Tenemos la ley federal, estatal y local. Una cosa que queremos entender es, al final de cuentas, qué es lo que sucedió. Los padrinos fundadores de Estados Unidos tenían miedo de una dictadura, ¿sí? Entonces los estados en Estados Unidos tienen un montón de poder. Los 50 estados que tenemos son muy diferentes y hay miles de leyes. Por ejemplo, a mí me llama la atención, hay un caso que yo he visto, que una persona me mandó, de una mujer en Oklahoma, que está presa en la cárcel. ¿Ustedes saben por qué? Tenía $8 de marihuana. Ustedes no pueden comprar un sándwich de Subway por $8, ¿sí? Si ella hubiera estado en Colorado, no hubiera tenido problemas. Si una persona estuviera en Colorado, no tendría problemas. Pero ella está presa por casi 20 años. Entonces, los estados son diferentes. Las leyes son diferentes, no son iguales. Al final de cuentas, en México es un poco diferente. Yo que viví en Oaxaca, en el sur de México, la gente en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, se quejan mucho que se han olvidado de nosotros, que todo poder está en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, el sistema es un poco diferente. Entonces, voy a entrar un poco y hablar
digamos, creo que es importante mencionar y entender la historia. Y este elemento de los estados que están litigando. Hemos visto con Obama que no es ilegal. Y vamos a litigar en estados como Texas con Ted Cruz y un montón de republicanos que hay un choque muy fuerte. Hablando de la marihuana, el fiscal Eric Holder, durante la administración Obama, o aquí se dice la PGR, él dijo, mira, nosotros no vamos a meternos. Lo que ustedes van a hacer no hay ningún problema, depende de los estados. No vamos a mandar la DEA a Colorado y agarrar un montón de gente y todos van a terminar en la cárcel. No me meto. Ustedes van a decidir y tomar la decisión. Al final de cuentas, los estados pueden determinar qué es lo que va a pasar con sus propias leyes. Obviamente lo que hemos visto con Trump es un poco diferente. Trump está echando la culpa a todo el mundo, vamos a construir un muro y muchas cosas que tenemos un montón de críticas en el artículo, pero el discurso es diferente y hablando de la guerra contra el narcotráfico también es otra cosa. Jeff Sessions, el fiscal, está diciendo, mira, la gente decente no fuma marihuana y vamos a criminalizarla. Y Sessions ha dicho que queremos imponer la pena máxima. Entonces vamos a agarrar un montón de gente y espero que disfruten la cárcel, ¿sí? A mí me parece que no es una buena idea por 1000 cosas. Tenemos un montón de críticas, pero yo tengo 5,000, el doctor tiene 10,000, entonces vamos a criticar algunas cosas, pero hay un mito en Estados Unidos que todas las personas, todos los reos, todas las personas que andan o que están presas en las cárceles son narcos. La mayoría son adictos. Si hablamos del sistema federal, 50% ustedes saben por qué están en las cárceles, drogas. La mayoría no son el Chapo Guzmán, ¿sí? No son la Barbie, o no son los capos. Sí, entonces tenemos una crisis de adictos, de heroína, de fentanilo. Al final de cuentas tenemos más personas presas que cualquier país en el mundo. Estamos hablando de 2.3 millones de personas. Tenemos una crisis. En California, si analizamos los datos, ¿cuánto cuesta? 75,000 al año. Si una persona está en la cárcel, cuesta casi, en Nueva York yo he leído $100,000 por persona. Entonces es carísimo, es carísimo. Tenemos algunas opciones. Podemos construir más cárceles, que es una opción. Me parece que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero al final de cuentas, la línea de pobreza es más o menos 500,000 por una familia de 4. Entonces podemos mandar una persona a Harvard, cuesta más o menos, digamos, 50,000. Y si la persona anda en la cárcel, es casi 100,000 en algunos estados. ¿Sí? O 75,000 en California. En Estados Unidos tenemos 10,000 niños que están presos cada día, ¿sí? Tenemos 2,200 que van a morir en la cárcel. Han litigado mucho sobre eso, pero se quedan hasta que se mueran. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Yo creo que Trump sí va a mandar la DEA a algunos estados, ¿sí? Y van a agarrar gente y van a decir, mira, estás violando la ley. Y la persona va a decir, pero fíjate, no estoy violando la ley de mi estado. Sí, pero estás equivocado, te equivocaste. Estás violando la ley federal. Y lo que yo creo que va a pasar es van a litigar. Y van a decir, pero estás violando la ley federal. Y creo que vamos a ver que va a costar un montón de dinero. Pero la Corte Suprema de Justicia va a haber un montón de casos. De gente diciendo que no estoy violando la ley de Colorado, pero me agarraron y me dijeron que disfrutes la cárcel. Entonces, es una cosa que el doctor puede hablar un poco más sobre eso, pero también una cosa que tocamos, y voy a terminar con eso, es tenemos una crisis de salud pública. Tenemos una crisis de fentanilo. Donde yo vivo en Filadelfia, hay calles cerquita de mi barrio donde hay gente que están tomando fentanilo, heroína. Entonces, es un tema que también tiene que ver con la salud pública. Hablamos un poco en el artículo que la educación, la prevención, tratamiento, y muchos expertos han escrito sobre eso. Trump ha dicho que solamente tenemos que hablar con los chamacos y decir que no tienen que tomar el fentanilo, que no es una buena idea.
Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a ver? Es un choque. Y yo creo que vamos a ver casos. Porque muchas personas con la política y el discurso y lo que ha dicho Sessions y Trump es un gran cambio. Hay una gran diferencia entre la política pública de Obama y Trump. Bueno, voy a terminar con eso. Gracias. Sí. Nada más me gustaría agregar una cosa a lo que dijo, que es que son los médicos los que le recetan estas drogas tan fuertes en Estados Unidos y los hacen adictos. O sea, son estas compañías de farmacéuticas que no les han puesto un alto y están haciendo drogadictos a su propia población. Sí, muchas gracias por respetar los tiempos. Y dices que viviste en Oaxaca, necesito que vivas en Sinaloa para que de verdad entiendas el federalismo y la participación del Estado en el narcotráfico aquí en México. Estoy en hora. Bueno, seguimos con el doctor Bruce Bagley. Actualmente él es profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, en Florida. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de California en Los Ángeles en 1979. Es especialista en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, con énfasis en el narcotráfico y los problemas de seguridad. Desde 1991 hasta 1995 se desempeñó como decano de la Facultad de Posgrado de la de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. Antes de vincularse con la Universidad de Miami, fue profesor de políticas comparativas y estudios latinoamericanos en la Facultad de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad de Johns Hopkins. Tiene una amplia publicación en estas temáticas. Le cedo la voz al doctor para que nos platique sobre su artículo. 15 minutitos también. Muchas gracias. Iba a preguntar, ¿2 horas son? Muy buenos días. Yo también quiero agradecer a Roberto, a Erika, a Cizan, UNAM, por esta gentil invitación. Obviamente no hay tiempo suficiente para elaborar todos los temas que están en el artículo o que están sobre la mesa para el debate. Bajo estas circunstancias lo que hago normalmente es hablar más rápidamente. Yo voy a tocar algunos de los temas que me parecen más importantes para entender el problema de la legalización de las drogas, especialmente de la marihuana, en los Estados Unidos. Pero como dijo Jonathan, hay que tener un poco de contexto histórico aquí. Primero una acotación, excelente la presentación sobre el federalismo, pero vale la pena apuntar que hay distintos tipos de federalismo. Lo hemos visto, ¿no?, en el hemisferio occidental, para no ir más allá. Los Estados Unidos tienen una versión moderada, México un poco más extrema, la versión argentina del federalismo es mucho más extrema. Entonces, dentro del federalismo y los pesos y contrapesos, hay que entender que hay particularidades, ¿no?, según cada país. Entonces, al estudiarlo, la teoría del federalismo nos ayuda, pero hay que ver cuáles son los pesos y contrapesos, cómo funcionan en la práctica en cada uno de estos países. Entonces, nuestro tema de hoy es los Estados Unidos. Segundo, yo creo que vale la pena plantear que los fundadores, los próceres de los Estados Unidos, ¿no?, los que escribieron la Constitución norteamericana, contemplando tensiones permanentes entre los estados y el gobierno federal. Es, uno podría decir, un defecto de nacimiento, pero contemplado, intencional, precisamente para llegar a ese balance entre la supremacía del gobierno federal versus los derechos a nivel estatal. Y esto es el juego en que estamos. Hemos estado en este juego a lo largo, ¿no?, de la historia de la República, desde 1789 a lo largo del siglo XIX, especialmente en el siglo XX, con los derechos civiles, los derechos de las minorías, de los negros en particular, donde se afirmaban en el sur de los Estados Unidos los derechos, ¿no?, de los estados para discriminar en contra
de los negros en las universidades, en los corredores de poder político, en la votación, etc. Entonces, esta tensión es lo que estamos describiendo y es por eso que la bola de cristal de Jonathan no alcanza, ¿no? Predecir a dónde va eso. La mía tampoco. Va a haber una década de gran volatilidad, de mucha contienda entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, y no es simplemente Trump versus los que quieren legalizar, porque hay varios estados, ¿no? Conservadores, republicanos, rojos, que no quieren legalizar nada, más bien quieren meter a todo el mundo en la cárcel. Entonces, esta tensión no solo se da entre gobierno estatal y gobierno federal, sino también entre los mismos estados. Y esto lo vamos a ver en varias partes. Y es parte del problema de resolver la legalización de la marihuana, porque si uno produce la marihuana legal en Colorado, no se puede exportar, ¿cierto? Pero se puede contrabandear. ¿Cómo se protege un estado vecino? ¿Ah? Es el caso del ejemplo que dio Jonathan. Ok, con estas dos, ¿no?, acotaciones, yo creo que ustedes tienen que entender que los Estados Unidos ilegalizó las drogas heroicas en el año 1914 con el Harrison Act. No hay tiempo para entrar en eso, pero la cocaína y todos los opiáceos. No se ilegalizó la marihuana, sino hasta el año 1937 a nivel federal. Es mucho más reciente, ¿sí? Hubo obviamente leyes a nivel estatal en contra de la marihuana, pero no en todos los estados. El problema de las drogas, como lo entendemos, o los problemas de las drogas en los Estados Unidos, empiezan a florecer en los años 60, ¿no?, un poco antes, la guerra en Vietnam, la heroína, la generación mía de California, yo soy californiano, de pregrado de la Universidad de California en Berkeley, de los Lovens y Piens, ¿no? Todo lo demás, que era una década bastante tranquila, ¿no? Pero frente a los problemas que empiezan a surgir en los Estados Unidos, surgen una serie de problemas alrededor de las drogas. Sin entrar en esto, ustedes tienen que entender que la respuesta fue endurecer las penas frente al consumo de las drogas de todo tipo, ¿no?, en los Estados Unidos a finales de los años 60, comienzo de los 70 y a lo largo de los 70, 80 y 90. Es del siglo XXI este movimiento que hemos visto de la legalización. ¿Por qué se da? No es que en los Estados Unidos haya una aceptación del consumo de las drogas, que la gente se ponga en órbita, ¿no?, que manejen sus carros, ¿no?, bajo la influencia. No, la crisis, como señaló Jonathan, es una crisis en una sociedad capitalista económica. No se puede costear las políticas de penas duras, ¿no?, en los Estados Unidos. 2.3 millones de encarcelados, alrededor de 60% encarcelados parcialmente por consumo de drogas o por tráfico, mayormente por consumo, ¿no? Pero no para ahí, porque hay entre 6 y 7 millones de norteamericanos que están en el sistema penal, pero no están encarcelados, porque han salido con perdones o por cumplimiento de sus penas, pero todavía están supervisados. Entonces estamos hablando de alrededor de 10 millones de norteamericanos que están en ese sistema. Jonathan les dio el ejemplo más sobresaliente, que es de California, $75,000 para abodegar a un solo preso durante un año por fumar marihuana. ¿Alguien sabe cuánto cuesta al gobierno federal en el sistema de bienestar sostener a una familia de 4 durante un año en los Estados Unidos? $24.5 mil. Lo cual quiere decir que podríamos sostener 3 familias, ¿no?, con la plata que se invierte en un solo prisionero, ¿no?, abodegado durante un año. ¿Y qué pasa cuando salen de la cárcel? Tienen récord de felonía, no pueden conseguir préstamos, no pueden conseguir, ¿no?, ninguna ayuda del gobierno federal ni de los gobiernos estatales. Vuelven al mismo síndrome, vuelven a vender droga en la calle, a delinquir otra vez. Cuando están en la cárcel,
muchas veces es la pareja, si es crack o algo así. Los hijos no están supervisados, están con la abuela, ellos también, ¿no? Empiezan a delinquir, se rompe la familia nuclear, se rompe la familia extendida, cuesta, ¿no?, cada vez más plata al gobierno, tanto estatal como federal, y tenemos un síndrome de nunca acabar en los Estados Unidos. Esta crisis económica, dentro de un sistema que es capitalista finalmente, ¿no?, dice que el bottom line, dice que, ¿no?, finalmente el precio es demasiado. La crisis no es un endoso del consumo de las drogas en términos societales, sino un reconocimiento que el sistema que tenemos simplemente no es sostenible. No se puede costear más. Entonces están buscando los estados quiénes son los que pagan el precio de encarcelamiento en más de 75% de todos los sistemas penitenciarios norteamericanos. ¿Ah? Son ellos que están buscando una salida, porque ellos tienen la obligación, no como el Estado federal, de balancear sus presupuestos todos los años. Es obligación. No pueden correr déficits. Entonces, ¿cómo lo hacen? O construyen nuevas cárceles. En California están bajo mandato de construir 2 cárceles nuevos. Cada uno cuesta $6,000 millones. O suelten a los reos. Suelten a los prisioneros. Eso es lo que está pasando en varios de estos estados. No lo pueden costear. Entonces, en vez de legalizar más, lo que están haciendo es legalizar. Esta crisis económica explica por qué hay una tendencia nueva en el siglo XXI de legalizar. Y pone, obviamente, en tensión, otra vez, en el sistema federal norteamericano, de federalismo norteamericano, el gobierno federal con el gobierno estatal. ¿Cuáles han sido las respuestas? Las respuestas ya los han contado. 8 estados que han legalizado. Yo les digo que van a ver para el año 2025 o más tardar 2030, 25 estados que llegan a legalizar la marihuana. Lo cual quiere decir que hay 25 que no han legalizado. ¿Ah? Lo cual crea posibilidades de crimen, contrabando, narcotráfico, delincuencia, ¿no?, adentro de los Estados Unidos, que va a crecer como problema. No hay tiempo para entrar en eso, pero ustedes pueden ver la contradicción. Y esa contradicción va a ser adentro de un sistema polarizado entre estados rojos y azules, republicanos y demócratas. Fácilmente vamos a tener 25 estados demócratas que han legalizado y 25 estados republicanos que no han legalizado. ¿A dónde vamos con eso? ¿Ah? Nunca se ha presentado algo parecido en la historia del federalismo norteamericano. Entonces, la respuesta va a seguir en los Estados Unidos. Va a haber más estados que legalicen tanto el consumo de la marihuana, su producción, etcétera, etcétera, mucho más de los 8. Y hay 29 que ya tienen la marihuana medicinal legal. Ok. Me dicen 50 minutos. La respuesta estatal entonces va a ser bastante confusa y contradictoria. La respuesta de Obama fue que él iba a respetar este experimento de federalismo a nivel estatal. Que si hay leyes que legalizan primero la marihuana y están bien diseñadas, que controlen el acceso de menores, que no permiten que los choferes de automóviles manejen bajo la influencia, que no iba a interferir, ¿no?, el gobierno federal en eso. No iba a mandar la DEA, no iba a mandar tropas, no iba a demandar a los gobernadores, no iba a arrestar a los tenderos que venden marihuana en San Francisco o en Boulder, Colorado o en otras partes. La respuesta de Trump ha sido 180 grados, ¿no?, la inversa. Él, con su Attorney General, dice que van a aplicar la ley, que es la obligación del gobierno federal y del Attorney General, del procurador nuestro, ¿no?, de aplicar la ley. Ahora llega el problema, ¿puede aplicar la ley? Bueno, hay mucha resistencia a nivel de estados, especialmente entre gobernadores y cortes superiores a nivel estatal, todos que han fallado a favor de las leyes estatales que legalizan, ¿no? Entonces, tendrá que cursar por el sistema de apelaciones federales, ¿no?, las demandas en contra de estos estados antes de que puedan empezar a aplicar la ley. Esto ya ha empezado, pero puede demorar mínimo
3 años hasta 10 años, ¿no? Pasar por el sistema de apelación del sistema federal, de las Cortes Federales, antes de llegar a la Corte Suprema. Entonces, estamos hablando de una década de gran incertidumbre. La administración Trump, en comparación con Obama, está intentando apretar, ¿no?, los tornillos. Hay varias formas de hacerlo. Amenazan, ¿no?, con cerrar tiendas. Plantean que no es legal pasar las ganancias de una tienda legal que vende marihuana en California por el sistema bancario, porque ellos controlan el sistema bancario. Entonces van a acusar de lavado de dinero, ¿no? Lo cual quiere decir que se vuelve toda la economía marihuanera legal una economía de efectivo, no más. Y si ellos compran una casa o un predio con esa plata, los pueden acusar, ¿no?, de lavado de dinero. Las formas de apretar los tornillos son múltiples, solo menciono estas dos para no ir por el lado apocalíptico, ¿no?, de que vayan a haber tropas federales en San Francisco o Los Ángeles, ¿no?, arrestando. 2 minutos. Bien. ¿Cuál es el futuro de este proceso? Yo les digo 3 cosas. Primero, va a haber una gran contienda legal. Segundo, creo que el gobierno de Trump pierde, si es que alcanza a durar los 4 años, porque no es necesario que alcance. Hay una posibilidad de perder las elecciones de Itaca, ¿no?, que es bastante importante, bastante grande en este momento, lo cual no permitiría que controlara o el Senado o la Cámara o las dos. Segundo, por obstrucción de justicia podría salir, ¿no?, demandado. Pero si él se mantiene en el poder, el futuro es de peleas legales. ¿Cuáles son las bases? Segundo punto. ¿Cuáles son las bases para decidir eso? Bueno, en cuanto al caso, yo creo que más afín, que es el caso de los derechos civiles de las poblaciones minoritarias, ¿no?, norteamericanas, los negros en particular, con el Voting Rights Act, ¿no?, y el Civil Rights Act de 64 y 65. Aquí el derecho cae por el lado de los estados. Ellos pueden consumir lo que quieren, pueden fijar esas reglas. Tiene 2 bases el gobierno federal de intervenir. Uno es que es una violación de la Constitución misma, de las enmiendas fundamentales, ¿no?, de los derechos civiles, the 10 Amendments, ¿no?, que proveen derechos civiles. Aquí yo no veo una base para un pleito federal. Que puedan fumar marihuana no es ni un derecho garantizado por la Constitución, pero tampoco uno negada. No es como negar el voto a la población negra. Entonces, por ese lado, yo no veo. El otro es el Interstate Commerce, que permite al gobierno federal controlar el comercio, no adentro de un estado, sino entre estados. Esto ha sido la forma legal que ha utilizado en múltiples ocasiones el gobierno federal para controlar los estados que han buscado restringir varias formas de comercio. Si un estado no comercia la marihuana legal a otros estados, ¿puede intervenir el gobierno porque hay contrabando? Fascinante, ¿no? Pueden demandar un estado a otro estado por no aplicar la ley. Punto final, ya estoy en 0. La marihuana es la primera batalla. Las razones que yo aduzco para la legalización de la marihuana también se aplican a las drogas heroicas, ¿no? No la legalización de la cocaína o de la heroína, de las demás, fentanilo menos, pero sí una tendencia cada vez más pronunciada hacia la despenalización, porque la sociedad norteamericana no puede aguantar más encarcelados, no puede llevar los costos que esto representa, ni las violaciones, ¿no?, de las familias existentes, ni los futuros de los jóvenes que están encarcelados por marihuana o por uso de drogas, ¿no?, antes de los 18 años. Yo creo que el reto apenas comienza. Gracias. Las temáticas están sobre
comenzar. Tenemos tiempo para recoger algunas preguntas por parte de ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, recogemos 3, 4 preguntas y les damos oportunidad a los 3 participantes para que contesten. Les cedo la voz. Aquí hay los micrófonos, no sé si los podamos. Si no, gritan. Aquí estoy cerquita. Bueno, soy Mónica Vereda de aquí del CISAN, pero esto no se oye, ¿sí? Sí. ¿Sí se oye? Bueno, los felicito por sus presentaciones, muy interesante. Yo me gustaría preguntarles qué piensan ustedes de la posible legalización de la marihuana, digamos, empecemos por la marihuana en México. Recientemente, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, comentó algo muy interesante y muy, digamos, aventado, en el sentido que por qué no se abría la legalización de la marihuana, se podría vender legalmente en los puertos como Puerto Vallarta, Cancún, Acapulco. A los turistas. A los turistas, claro. Y me pareció interesante porque es un inicio, es por poner una, digamos, ciudad santuario de las drogas, ¿no? Y yo me gustaría saber cuál sería la reacción de los Estados Unidos en donde iniciáramos un proceso de legalización de la marihuana. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, yo tengo una pregunta también sobre el producto de la marihuana. ¿Deberíamos ver este problema de marihuana en Estados Unidos solamente como un problema de federalismo y de derechos de los estados, o también como, o sea, parte de un problema mucho mayor, que es el poder que tienen los lobbies, el cabildeo? O sea, en este caso está el cabildeo de las prisiones, que en gran parte muchas prisiones en Estados Unidos son privadas, generan una gran cantidad de dinero y presionan por su parte a los gobiernos locales o federales para impulsar estas leyes de tal manera que tengan más presos para tener mayor dinero. Entonces, no sé si nada más deberíamos ver este problema con federalismo o también parte de un muy mayor problema. ¿Nos dices tu nombre, por favor, y de dónde vienes? Santiago Molina, de la Facultad de Ciencias Políticas. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta en sentido, en la tendencia a la legalización, si se toman en cuenta los demás factores o cuál es la prioridad a atender, si únicamente los factores económicos, si la cuestión de la salud, porque estudios neurológicos indican que la única causa de muerte por el uso de la marihuana es por el humo en los pulmones más que los efectos que tenga esta droga. Y en caso de que se legalice, ¿qué pasaría con estos, con quienes la producen y quienes la transmiten, ¿no? Pasarían a ser ahora microempresarios ya en esta parte legal. Y bueno, va más que nada en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la prioridad o el problema a atender? Gracias. Allá. Una más y le damos la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Joe González, de la Facultad de Ciencias Políticas. Mi pregunta, va en el sentido siguiente. En las elecciones de 2016, el Partido Demócrata manejó dos discursos, ¿no? en cuanto al tema de la legalización de la marihuana. Por un lado, Hillary Clinton se posicionaba a favor de transitar del esquema A al esquema B, en el cual se facilitaba la investigación en algunos centros. En tanto, Bernie Sanders hablaba de despenalizar completamente el uso de la marihuana. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la mejor alternativa? Y en ese sentido, ¿cómo debería manejarse en cuanto a la relación bilateral en política de drogas, tanto en México como en Estados Unidos, según la resolución que pueda resultar más benéfica para ambos países? Bueno, abrimos un espacio para que contesten, no se pierdan las preguntas y luego, si hay tiempo, volvemos a abrir la discusión. Okay. Sí, voy a contestar algunas preguntas, seguro que Bruce y Pascuala tiene respuestas. Yo creo que al final de cuentas es importante mencionar que hay intereses en Estados Unidos. Yo he ido a muchas cárceles privadas y los reos, ellos no dicen que son reos, son clientes. Al final de cuentas tú puedes invertir en la cárcel, tú puedes ahorita comprar
y dice, mira, yo quiero invertir en el mercado. Entonces los intereses son diferentes. Obviamente los lobbies es un tema muy complicado en los Estados Unidos. En otros países se llama corrupción, pero en Estados Unidos, si tú quieres hablar con un político, tienes que comprar un lobbyist, ¿sí? Para que ellos hablen con el político. Pero en California hemos visto eso, en muchos estados con las cárceles privadas. Y la otra cosa que hablando un poco de la marihuana, me imagino que Bruce tiene un montón de comentarios, pero lo que escribimos en el artículo es lo que hemos visto ahorita. En Estados Unidos estamos exportando marihuana a México. Te lo juro. Y ese elemento de qué es lo que va a pasar. Hay un debate muy fuerte entre los políticos, pero también no solamente en la marihuana. Los narcotraficantes, hay una diversificación. Entonces ellos son oportunistas. Fentanilo, heroína, lo que sea. ¿Sí? Y tenemos un montón de problemas en Estados Unidos con el consumo también. Y la otra cosa que iba a decir sobre, que es un tema un poco complicado, en Washington D.C., la ex alcaldesa dijo, mira, vamos a legalizar la marihuana. No se puede, señora, te voy a meter presa, porque estás violando la ley federal. Entonces, es un debate que hemos visto en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente es un poco complicado con la política. Yo creo que yo no veo una solución mágica, pero yo he visto la producción de heroína en Guerrero, por ejemplo, en algunos lugares. Al final de cuentas, los narcotraficantes son oportunistas, ¿sí? No son ambientalistas, quieren aprovechar y ganar dinero. Entonces la marihuana, una cosa es la cárcel, y creo que si tú tienes un récord, ¿sí? Antecedentes penales, estás en una lista negra hasta que te mueras. Si tú quieres vivir en un departamento, si el gobierno federal y estatal te dice no, si tú quieres estudiar en una universidad pública, no se puede. Entonces creo que ese es el problema de también tenemos un montón de jóvenes que no tienen otras opciones. ¿Y qué es lo que ellos se dedican? Se meten con los pandilleros, con las pandillas, con los narcos. Y hemos visto lo mismo en América Latina. Tenemos 20 millones de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Tenemos el mismo problema en Estados Unidos. Pero el problema son los antecedentes. Porque si te agarraran y estás preso en la cárcel por algunos años y tú quieres solicitar y trabajar en un lugar X donde sea, no se puede. Entonces, eso es una parte también, creo que vale la pena mencionar. Bueno, son excelentes todas las preguntas, voy a tomarlas en orden. Legalizar la marihuana en México yo creo que es inevitable, a pesar de la resistencia societal de la Iglesia Católica y varios sectores conservadores. Hay dos puntos fundamentales. Jonathan ya tocó uno, que es que California y varios otros estados ya producen marihuana de alta calidad. Se va a invertir el déficit fiscal, ¿no? El déficit comercial, perdón, frente a California, con la exportación de marihuana californiana a México. Ustedes no lo pueden costear. Entonces, en una sociedad capitalista, el bottom line otra vez va a prevalecer y no hay nada que hacer. Ustedes tendrán que, tarde o temprano, legalizar la marihuana, simplemente para protegerse, ¿no?, de ese tipo de invasión económica, para no decir imperialista, en California. El segundo punto, ¿no?, es que ustedes están perdiendo en estos niños, ¿no?, una gran cantidad de personas. Están encarceladas. Cuando salen de la cárcel, aquí en México también llevan, ¿no?, cicatrices. No tenemos que entrar en el sistema penitenciario de este país, ¿no?, que es un infierno, pero fundamentalmente los jóvenes que salen, especialmente los que no tienen plata, no encuentran nicho en la sociedad, no encuentran, ¿no?, trabajo, no encuentran apoyo. Ustedes no pueden costear perder esa cantidad de jóvenes dentro de la fuerza laboral, dentro de la sociedad, porque lo que están creando es un ejército de reserva para la delincuencia y el crimen organizado en México. No solo los que desertan del ejército, sino también los que no encuentran ubicación dentro de la sociedad. Si uno lo ve así, ¿no?, entonces el tercer punto es que hay muchas familias, mucho más allá de los que han ido a la cárcel, que también han sufrido por ese proceso, ¿no? Son familias que tienen hijos
delincuentes o padres delincuentes, ¿no? Lo cual se acumula a través del tiempo, a través de las décadas. Ustedes están creando esa gigantesca población que finalmente no va a aceptar, ¿no? Estar totalmente excluidos. Igual que los Estados Unidos, hay límites, ¿no? A esta política de línea dura, de encarcelar a todo el mundo, ¿no? Línea que no tome en cuenta los costos, ni fiscales, económicos, ni humanos, mucho menos en términos del futuro, ¿no? De la fuerza laboral y de los jóvenes. En términos de los puertos, es una buena idea, nunca lo hacen en México, nunca lo van a hacer. No lo van a hacer porque, primero, no se controlan, ustedes no controlan los puertos ahora. ¿Cómo sería? ¿No? En el futuro. Ya sabemos que los puertos en México entran el fentanilo, entran todos los insumos necesarios para el procesamiento de las drogas, también se exporta, ¿no? La droga a todas partes del mundo. Pensar que México va a poder controlar las hidrocarburos, cualquier otro puerto, es casi un chiste, ¿no? Y los Estados Unidos reaccionaría bastante negativamente, podría causar relaciones que no se necesitan. Si hay 8 estados que han legalizado, México puede legalizar en algunos estados o en todo el país sin tener que entrar en delimitar el puerto, ¿no? Entonces no veo eso como una real posibilidad. Y además, sería como insultante que los turistas sí lo pueden tomar, pero ¿qué pasa cuando un mexicano va a Acapulco? ¿No? Claro, lo puede comprar y lo pueden llevar lo pueden llevar al DF. Sí. Lo pueden llevar al DF. Ahí lo pueden consumir. ¿Cómo será eso? Realmente los problemas aumentan, no se disminuyen. Segundo, el problema de los cabildeos. Mire, yo acepto que hay cabildeos, las prisiones privadas son importantes, pero ojo, aquí, ojo. Primero, hay varios estados que no han privatizado las cárceles, ¿no? Entonces, el cabildeo no es nacional, es por estado, ¿no? Especialmente en estados republicanos. Obama quiso eliminarlos, Trump ha eliminado ese decreto presidencial, esa orden ejecutiva, entonces ya otra vez vuelven las prisiones privadas financiadas por el gobierno federal en varias partes del país. Pero hay divisiones. Segundo, han legalizado la marihuana en varios estados. Entonces los cabildeos no pueden ser tan importantes y tan poderosos en todo el país, ¿no? Si hemos legalizado la marihuana medicinal en 29 estados y hemos legalizado en 8 estados y hay por lo menos 5 más pendientes para las elecciones de 2018 o 2020 y para 2025 y más allá, yo digo que van a haber 25. Entonces, importante, sí, vale la pena estudiarlo, pero no es contundente, ¿no? No es el factor decisorio, yo digo los otros que yo hay cuestiones de ideología, ¿no? El Partido Republicano ideológicamente está opuesto, ¿no? Es como una forma de licencia a pecar, ¿no? A pecar. Y dado su apoyo en el sur y de los Estados Unidos y el corazón de los Estados Unidos, donde el evangelismo protestante, ¿no? Es tan poderoso, lo que se llama el Bible Belt, lo que tenemos es una división ideológica tan importante como la división de cabildeos, ¿no? Yo digo otra vez que es la crisis dentro de una sociedad capitalista, dentro de una economía capitalista que no permite seguir costeando estos. Entonces hay varios factores y hay que analizarlo estado por estado, porque el federalismo nos exige entender los actores en cada estado, no a nivel nacional. Okay. Tercero, cuestiones de salud. Este es bien importante. ¿Hay efectos nocivos o negativos sobre la salud de la marihuana? Por supuesto, ¿no? Es el humo. ¿Causa cáncer? Bueno, no causa tanto cáncer como el cigarrillo. Y el cigarrillo es legal. Entonces, pensar que van a prohibir la marihuana porque causa cáncer y no prohíben el cigarrillo es como contradictorio y hasta hipócrita. No, por favor. Es otra forma, ¿no? De negarlo ideológicamente y otras cosas, ¿no? El alcohol, no, peor,
¿no? En términos de la salud pública, y no lo hemos ilegalizado, tampoco lo intentamos en los Estados Unidos y no nos funcionó muy bien. Eso sí produjo Al Capone, ¿no? Y varias otras cosas. Entonces, en ese sentido, es un disfraz, es una fachada montar el debate sobre los efectos sobre la salud pública, porque la salud pública sería favorecida si fuéramos a volver ilegales los cigarrillos y el alcohol y legalizar la marihuana. Esto no es el tema, no es el centro del debate. Segundo, los efectos de la marihuana no son tan nocivos. Fuera de los pulmones, no crea adicciones, ¿no? Forma hábitos, pero no crea adicciones. Obviamente afecta el desarrollo del cerebro de los jóvenes, pero muchas cosas afectan el cerebro de los jóvenes y tenemos que prevenir que los jóvenes no tomen alcohol, fumen cigarrillos o que fumen marihuana. Estoy de acuerdo con eso. Y muchas otras sustancias químicas que se están legalizando bajo Trump otra vez. Entonces, ni me pongan a hablar de eso, que hay tantas amenazas. Entonces, en ese sentido, creo que realmente es una distracción el tema de la salud. Finalmente, en términos de las elecciones demócratas, no hay uniformidad ni consenso dentro del Partido Demócrata tampoco alrededor de eso. Hillary era mucho más cautelosa porque no quería enajenar a varios sectores de la población, a un demócrata que no están del todo convencidos. Aquí hay divisiones generacionales entre viejos y jóvenes y no otras cosas. Los jóvenes favorecen mucho más la legalización. Los viejos, depende, ¿no?, de dónde se criaron, en qué estado. Son más o menos favorables frente a ese problema. Entonces ustedes tienen que entender que no es simplemente geográfico, no es simplemente generacional, hay muchas divisiones y buscando ganarse una elección nacional que ganó, dicho sea de paso, por 3 millones de votos por encima de Trump, perdió en el colegio electoral. Su estrategia fue bastante acertada, ¿no?, porque no polarizó la campaña alrededor de ese tema. Bernie, que era un long shot, no muy improbable, buscaba impactar sobre el debate electoral. Yo creo que finalmente la legalización es la única fórmula, porque los estudios que hemos hecho, que yo he hecho sobre este tema, el problema o los problemas de la droga, ¿no?, que son múltiples, finalmente son problemas de las ganancias ilícitas. Es el locomotor de la violencia, de la corrupción, de la desinstitucionalización, las fabulosas ganancias ilícitas. Solo en México, un estimativo conservador es que entran 20 mil millones de dólares al año por cuenta de drogas ilícitas a México. Pueden llegar a 40 mil millones. Esto es mucho mayor que Colombia y otros países. Frente al tamaño de la economía, es sustancial. Entonces, en ese sentido, ver que hay divisiones tanto en México como en los Estados Unidos frente a estos problemas es, yo creo que, un lugar como un punto obvio, ¿no? Y no va a haber un consenso total dentro de los demócratas, mucho menos entre los republicanos, pero algunos republicanos ya han legalizado la marihuana medicinal y han pensado o están pensando en legalizar la marihuana precisamente porque no pueden costear, ¿no?, los efectos económicos y otros. En ese contexto, entonces, ¿no?, ¿cuál es la mejor solución? Yo creo que, dado que vivimos todavía, y espero que siga, ¿no?, en una democracia, tiene que ser incremental el cambio. No puede ser revolucionario ni radical en una sociedad como la norteamericana. Entonces vamos a ver primero pasos hacia la legalización de la marihuana, se va a extender, no a todos los estados, luego vamos a medicinal también, y luego vamos a ver varias fórmulas, varios experimentos frente a la despenalización. Primero en instancias donde hay abusos de drogas heroicas, pero no hay violencia. En ese contexto, entonces, ya ven, ¿no?, las posibilidades de una paulatina o incremental cambio. Gracias. Yo nada más 2 cosas muy breves. Bueno, lo del federalismo que comentó Bruce, desde luego cada federalismo es diferente, tiene
una encarnación diferente en Alemania, en Canadá, en Suiza. Fíjese, aquí en México nosotros nuestro federalismo luchábamos contra el centralismo que se estaba dando, mientras que en Estados Unidos lo que querían era dar fuerza al gobierno central. Entonces ahí vemos una encarnación totalmente diferente y un enemigo totalmente diferente. Y la otra cosa que quería decir es que, por ejemplo, lo que les decía yo de que la compañía farmacéutica McKesson es una de las más importantes en Estados Unidos, y están dando opiáceos y todos esos analgésicos a la población. Estas poblaciones del Rust Belt que votaron por Trump tienen precisamente muchísima gente. No es que a veces no tengan trabajo, sino no quieren el trabajo porque están en estas drogas, y estas compañías aparentemente que no pueden vender sin receta, están invadiendo a estos estados. Y con estas medicinas, si se las dan realmente, son muy laxos en la idea de no pedir una receta. Entonces, ese es el problema que no han estudiado muchísimo, yo creo, y que ahorita sí están atacando a Trump, y esperamos que Trump a lo mejor pueda por lo menos aceptar este problema, porque fueron estos estados los que lo apoyaron. Bueno, agradecemos mucho su participación. No hay tiempo para una segunda ronda de preguntas, pero tenemos espacio en un receso para que se acerquen a los ponentes y hablarlo directamente con ellos. También los invitamos a adquirir la revista, está afuera en exhibición también. Y continuamos la siguiente ronda. Los invitamos a que se queden nada más 10 minutos de receso para ir al baño. 15 minutitos de receso, y continuamos con la siguiente.